Saludos, mi nombre es Karen Rivas, estudiante del sexto trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los problemas de investigación experimental y para ello utilizaremos dos variables elegidas, como son la dinámica familiar y las habilidades sociales. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos planteamos el realizar una investigación experimental es la elección de las variables, que ya las tenemos, y pues estas las tenemos que definir para que le puedan dar confiabilidad y validez al futuro al realizar el planteamiento hipotético que queremos. En este caso, la dinámica familiar, encontramos tres conceptos básicos, uno realizado por Minuchin, otro de Oliveira y otro Jackson, de los cuales podemos concluir que la dinámica familiar no es más que la interacción de los integrantes de un núcleo familiar y su manera de relacionarse para poder resolver problemas y asimismo al momento de socializar con otros núcleos familiares. Nuestra segunda variable es las habilidades sociales. Fueron definidas por Cabello y por Anaya en 1991 y 1977 de Campbell y Stanley, de los cuales podemos concluir que las habilidades sociales no son más que las capacidades que desarrolla todo individuo para interactuar con su medio y ser aceptado socialmente. Una vez que tenemos definidas nuestras variables, debemos hacer una recopilación bibliográfica que nos oriente hacia la posibilidad de cómo relacionar estas variables que hemos escogido y cómo investigadores anteriores las han relacionado y cuáles son los resultados que ellos han obtenido. En este caso, utilizamos donde encontramos en particular un trabajo llamado Dinámica Familiar y Ansiedad en Madres y Padres de Niños con Déficit Cognitivo atendidos en los Institutos de Educación Especial Nacional Bolivariana Aragua. ¿Por qué nos resulta interesante este planteamiento del problema? Porque si bien es sabido, la familia representa el núcleo fundamental de la sociedad, pero no solamente esto, sino que es un referente social para cada uno de los integrantes de esta familia, lo que resulta interesante porque la manera de cómo los integrantes de la familia se relacionen va a influir en la actitud o la emoción o el comportamiento de cada uno de los integrantes de la familia y la forma en la cómo ellos actúan a la hora de resolver problemas y de cómo interactuar con el resto de la sociedad en la cual se desenvuelve. Una vez realizada la investigación, los temas y resaltando este punto, vamos a otro tema importante que es la relación de las variables. En el caso del trabajo que nos interesa o que nos llamó la atención, ellos encontraron una relación entre sus dinámicas de trabajo que fueron la dinámica familiar y la ansiedad. Existen dos trabajos importantes o relevantes como fueron el de Martínez realizado en 2009 que relaciona la familia y la discapacidad y dentro de sus condiciones él resalta que los niños entre 6 y 10 años muestran una dinámica familiar alterada con una tendencia a la crisis familiar y el trabajo de Poole realizado en el año 2000 nos dice lo más importante para la integración de un niño con discapacidad va a ser la integración afectiva, porque es la que nos va a permitir aprovechar las deficiencias y las habilidades que presenta este niño para poder desarrollar sus capacidades. Otro punto importante dentro de la investigación experimental es la confiabilidad de los instrumentos que se usan. En este caso tenemos como ejemplo, ellos utilizaron dos instrumentos. El primero es el cuestionario de funcionamiento familiar de Olsen de 1988, el cual ha sido utilizado previamente en otras investigaciones y ha dado muy buenos resultados. Y la otra fue el inventario de ansiedad de Beck, también de 1988. Estos también fue utilizado previamente en otras investigaciones dando muy buenos resultados. Los dos presentan confiabilidad al ser utilizados en diferentes pruebas y con diferentes grupos de muestras experimentales dando los mismos resultados o resultados similares, lo que nos permite relacionar en esta investigación las dos variables que, como ya dijimos, eran dinámica familiar y ansiedad. Una vez realizado el trabajo o la aplicación de los instrumentos, se reúnen las conclusiones. Para este trabajo dieron como resultado, muy a pesar
de la hipótesis que se tenía planteada, que los grupos familiares de estos niños y niñas mantienen una dinámica familiar similar a los de las familias que no tienen niños con discapacidad o con déficit cognitivo, pero que sí se presenta una influencia, ansiedad que presentan los padres, más esta no es significativa para alterar la dinámica familiar, sino que afectan otros elementos como son las características socioeconómicas. Esto nos lleva finalmente al planteamiento de nuestro problema. En este caso me voy al campo laboral a relacionar mis variables con el ámbito en el que me desarrollo. Como fisioterapeuta de la Fundación Armonía, que es una fundación que se dedica a la atención de adultos mayores aquí en Guayana, la posibilidad de investigar la influencia que tiene la dinámica familiar y el desempeño de las habilidades sociales de los adultos mayores de la Fundación Armonía en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Surgen varias interrogantes. ¿Cómo es la interacción de la dinámica familiar de los adultos mayores que asisten a la Fundación Armonía? Si bien es sabido, los adultos mayores en este periodo de su vida hay una alteración en la dinámica familiar, ya que los roles dentro del núcleo familiar se intercambian. Padres pasan a ser cuidados por sus hijos, quienes anteriormente eran cuidados por ellos, y eso produce una alteración en la dinámica familiar. La otra pregunta es, ¿cuáles son las habilidades sociales mostradas por los adultos mayores que asisten a la Fundación Armonía? Si es alterada la dinámica familiar, evidentemente es alterada la parte afectiva de estos adultos mayores y cómo eso influye en sus habilidades sociales, en cómo se interrelacionan con los otros adultos, las capacidades para expresar sus problemas y sus necesidades, la autoestima que ellos manifiestan y la capacidad, por supuesto, problemas que se presenten momentáneamente. Y esto nos lleva a preguntarnos finalmente cómo se relaciona la dinámica familiar con las habilidades sociales de los abuelos que asisten a la Fundación Armonía, cómo se ve alterada, ¿verdad? Y juntamente a las alteraciones de la dinámica familiar, cómo se presenta la crisis del adulto mayor que enfrenta todo lo que son las pérdidas familiares, el proceso de jubilación y, por supuesto, la inminente llegada de la culminación del ciclo vital. Pero se busca saber cuál es la relación que existe de la familia y las habilidades que estos presentan a la hora de interrelacionarse con otros adultos.